¿Qué tal, conspirativos? Bienvenidos a la noche número 1 de este nuevo podcast que Sebas y yo estamos creando. ¿Qué tal, Sebas? ¿Qué dice Juanjo? ¿Emocionado? Bastante, sí. Este podcast, la verdad que nació desde un día que Sebas y yo estábamos hablando. La idea era traer un espacio donde ustedes y nosotros nos podamos entretener y divertir para contar esas historias que para muchos tal vez son tabúes, esos misterios, esas conspiraciones, esas historias de terror que tal vez muchos no se atreven a contar, pero que siempre está esa espinita o ese gusto por temas como este. La idea, bueno, es que ustedes también compartan con nosotros, que ojalá nos vayan a traer historias y que Sebas y yo las vengamos a desglosar y compartir un momento con ustedes. Sí, o sea, me parece, no sé a vos, pero a mí me parece chivísima tener un espacio así, que en esa tarde de café, que en ese momento que estás trabajando, que dejas el trabajo del día para la noche, cuando estás jugando Play, que salís a caminar, me parece muy chiva poder tener estos espacios para escuchar este tipo de temas, porque no sé si te ha pasado, pero realmente estas conversaciones o estos temas, no con todo mundo es chiva hablarlos, sí. O no en todo momento es como lo adecuado hablarlo, porque hay gente que no le gusta, hay gente que te tacha como el loquito. Y tal vez algunos no se sienten muy cómodos. Exacto. Porque tal vez a mí me puede gustar, pero con el que estoy hablando no. Exacto. Y bueno, realmente la estructura de este podcast va a ser básicamente empezar con un dato interesante, un dato curioso, una curiosidad que vos nos traigas sobre alguna serie, alguna fábula, alguna película que formó parte de nuestro pasado y que el saberlo ahora es como muy, no sé, chocante. Sí, muy intrigante. Exacto. Después de eso viene una sección que creo que es a la que más nos gusta a los dos, porque es cuando los seguidores del canal nos mandan su historia de terror, paranormal, y la comentamos acá, la compartimos con los demás seguidores, y súper chiva esa sección. Después ya ahí pasamos de lleno a conversar sobre el tema que toca el día, bueno, la noche correspondiente del podcast. Exacto. Entonces es bueno como primer capítulo explicar cómo vamos exactamente, cómo vamos a estructurar nuestros capítulos del podcast para que la gente entienda más o menos cómo va a ser. Y bueno, sin más, no sé si nos compartís esa curiosidad. Entramos a la curiosidad. De hecho, bueno, como Seba lo decía, la idea es traer cosas que nos marquen. Y qué mejor historia que la de hoy. El dato de hoy es un misterio de una de las series que yo creo que a muchos nos marcaron de pequeños, porque es una serie muy bonita, a muchos se entretiene. De hecho, yo soy uno en el que me creo fan también de la ¿Cuál es, más? Suéltela porque ya quiero ¿Has llegado a ver esta serie animada que se llama Los Rugrats? Sí, obvio. Sí. O sea, yo creo ¿Cuánto que no la conoces? Sí. O sea, de hecho, no sé si te acordás que esa serie es como de la misma época de Rocket Power, de los más que sí, de hecho, una bicicleta, que patinaban, o sea, era espectacular. Cuando todavía las series animadas eran buenas, podría y eran a mano, las hacían a mano, era espectacular, con un detalle. O sea, uno ahorita llega a ver esas series y uno dice, es que guapicha esa calidad de dibujos, pero es que no se cambian por absolutamente nada. No. Que Sebas, ¿vos sabías que los Rugrats están basados en hechos reales? ¿En serio? O se podría decir, porque digamos, la cadena Nickelodeon, que era la que lo transmitía, no ha querido aceptar que está basada en hechos reales. Pero, ¿sabe cómo así en hechos reales? Ok, lo que pasa es que los Rugrats nace a través de un testimonio que de hecho la psicóloga Susana Carpenter, algo así es el apellido, contó a esta cadena de televisión Nickelodeon. La razón de por qué hizo esto es porque ella quería traer al mundo la verdad sobre la vida de su mejor amiga, que en este caso es Angélica Pickles. Se dice que todos los bebés o los muñequitos que salían en esta serie eran producto de la imaginación de Angélica. ¿En serio? Y es ahí donde empieza el misterio y lo que a mí generalmente me impactó al escucharla. No es lo que parece esta serie. ¿Qué pasa? Resulta que todos los bebés, ¿por qué venían producto de la imaginación de Angélica? Contando por pasando por cada uno de los bebés, resulta que Carlitos es un niño que murió muy pequeño. Murió con su madre. Y como lo vemos en la serie, esto le generó problemas de nerviosismo al papá.
De hecho, él tenía como esa, digamos, Carlitos era como súper nerviosillo. Sí, de hecho, él lo heredó. Carlitos era un miedoso por absolutamente todo, pero aparte de Tommy, yo siento que es uno de los más icónicos de la serie. Tommy, que ya entramos al protagonista de la serie, de hecho, es un niño que nació muerto. ¿Ya? Y esto le generó a su papá problemas psicológicos. De hecho, bueno, creo que en partes de la serie se ve donde el papá solamente se pasa en el sótano haciendo carritos para su hijo que nunca nació. Ay, qué loco. Carritos o juguetes para su hijo que nunca nació. ¿Por qué? No sé si lo han notado. Carlitos es un niño que se ve como muy feo, podemos decirlo, aunque suena grosero, pero él es feo, y es porque Angélica lo que trató es de imaginarlo como un feto. ¿De verdad? Sí, y de hecho saber eso, man. Es extraño, y si uno se pone a pensarlo ahorita, para uno de niño era súper normal, pero ahorita sí tiene lógica. De ahí pasamos al matrimonio de David, que ellos también pasaron por sus hijos, que de hecho nacieron. ¿Quién era esa persona? ¿Deville? El matrimonio de Neville. Neville era un señor de cabello con los pelitos parados. Ah, sí, ya me acuerdo. Sí. Ok, esta pareja también tuvieron unos hijos que nacieron muertos. Una pareja de mellizos, exactamente. Angélica, obviamente, como no los conoció, lo que hizo fue también dibujarlos con similitudes, los dos, pero como no sabía si era niño o niña los que iban a nacer, ella decidió hacer un niño y a una niña en la serie, que de hecho son Phil y Phil, si no me equivoco. Loco, Phil y Phil. El único bebé de la serie que sí es real es Dill, que es el hermanito menor de Tommy. Ajá. El problema es que Angélica no reconocía las diferencias entre los amigos imaginarios y Dill, que era real. Okay. Entonces esto le llevó a problemas, porque obviamente ella trataba de hacer o imaginar que los amiguitos de ella hicieran lo que ella quisiera, pero Dill, hacia el real, no entendía. Hay un momento de la historia donde supuestamente ella lo agarra porque no le hacía caso y lo menea varias veces. Esto le llevó a generar problemas mentales y una hasta deformación en su cráneo. Mike, eso es muy real, porque de hecho se le llama el síndrome del niño sacudido. Ah, bueno, donde a los bebés, como a lo que he escuchado, el cerebro de ellos está como muy sueltito. Ajá, entonces, exacto, entonces donde vos lo batís, se golpea con la pared del cráneo y provoca lesiones y digamos, en los peores casos, la muerte. De hecho, ahora que lo dices, me recuerda mucho a mi mamá cuando decía que no le toque la mollerita. Ah, sí. ¿Lo has escuchado? Sí. Ok, bueno, en la historia esto genera que él, conforme va creciendo, de hecho se le va haciendo una deformación en la cabeza, y eso se logra ver en la serie. Aparte de esto, bueno, Angélica sigue teniendo problemas y demás. Y eso es lo que buscaba esta psicóloga Susana. Ya, ella contó la historia de ella, y de hecho tiempo después llegó a salir una serie que se llama All Grown Up, si no me equivoco, que es donde ya están Angélica en su etapa de preadolescente. Obviamente ella, al crecer, su estado empeora, el psicológico. Por ende, ella crecer también todos los bebés obviamente cambian, ya ellos también son preadolescentes, pero Angélica, al recordar el daño que le hizo a Dill de pequeña, ella entra en un estado como de crisis, como de trauma, depresión, y esto la hace caer en las drogas. ¿En serio? Poco tiempo después, Angélica muere por una sobredosis, y es ahí donde entra, en este caso, la mejor amiga, que es Susana. Ella, poco tiempo después de eso, al crecer, se hace psicóloga, y es ahí donde se acerca a la cadena de Nickelodeon a contar la historia. Ay, qué loco, man. Una demasiado chiva. Qué raro. Demasiado chiva. Es una historia como tan... Man, es que vamos a ver, estas curiosidades que vos nos traes, lo chiva es que, man, tienen todo el sentido del mundo, man. O sea, no es tan loco pensarlo. Independientemente si es mentira, si es conspiración, si es inventado, vos te pones a pensar, mae, y todo calza. Sí, es que aunque uno no lo puede confirmar, o sea, siempre va a tener, como vos decís, la parte lógica. Sí. Porque tal vez uno como niño, si alguno de nosotros todavía, porque yo creo que la transmiten en algunos canales, la llega a ver, un niño se va a emocionar por la serie, pero ya uno que está adulto, creo que sí nota los puntos ahí específicos en los que puede decir uno, ok, sí, tiene lógica. Sí. Bueno, súper interesante. No sé si te parece si pasamos a la siguiente sección. Dámosle de una.
La historia que tenemos para hoy, que nos envía una seguidora, es de Mariana. Y dice así. Resulta que mi familia y yo estábamos alquilando una casa en una quinta. Era un lugar muy bonito con una vista súper chiva cerca del mirador de Orosi. Pero resulta que con el paso de los meses nos empezábamos a dar cuenta de que habían cosas medio raras que pasaban y sabíamos que no eran normales. Como a las 5 de la tarde, la mayoría de los días se empezaban a escuchar unos tambores cerca de un guindo que estaba cerca de la casa. Ya después, en la noche, como a las 12 o en horas de la madrugada, se empezaban a escuchar gritos como de mujer. Eran 3 diferentes tipos de gritos, uno como de llanto, otro como de pájaro y uno como de coyote. También, como el dueño de la quinta vivía cerca de la casa, tenía caballos y estos caballos andaban sueltos. Era lo normal. Pero en la noche, cuando se empezaban a escuchar los gritos, los caballos empezaban a correr por toda la quinta y relinchaban. El mensaje que ella continúa poniendo dice: en la mañana amanecían los caballos como con trenzas. Wow. Pero no trenzas bien hechas, sino como enredadas. Pero de viaje se veía que eso no era normal. O sea, que estaban hechas a propósito. Por varios meses se escuchaban solo afuera estos gritos. Aún no había pasado nada dentro de la casa hasta que empezaron a pasar. Se movían las sillas del comedor, se encendían y apagaban las luces de la nada. Y puede que esto suene poco creíble, pero en serio tengo a Dios de testigo que esto me pasaba todas las noches. Resulta que yo dormía con mis hermanas en un camarote, y yo dormía en la parte de arriba, y siempre en la madrugada, cuando se escuchaban estos gritos que les conté, sentía que alguien se acostaba en mi cama. Literal sentía como se hundía la cama. Luego mi hermana me contó una vez que ella se levantó a ir al baño y vio que alguien estaba acostado cerca de mí, como una mujer vestida de blanco y el pelo largo. Ojo ahí. Entramos fuerte. Sí. También a mi hermana le quisieron asustar. Resulta que ella escuchó que la llave de la ducha estaba abierta, así que fue a revisar y efectivamente estaba abierta. Cuando la iba a cerrar, dice que la llave se cerró sola. Ella vio literalmente cómo la llave se movió y se cerró sola. Todas estas cosas pasaban en esa casa. Y era bastante cansado y estresante. Hasta que un día mi mamá llamó a un señor que era carismático para que hiciera una oración en la casa. Y mientras estaba haciendo la oración, él empezó a decir que 2 sombras estaban saliendo de los cuartos. Luego de eso, ya no nos volvieron a molestar dentro de la casa, y creemos que fueron brujas, por los sonidos que hacían. Y además, Paraíso, que es el lugar donde ella vive, es conocido, según las leyendas, como lugar de brujas. Cierto. También durante el tiempo de estas manifestaciones en la casa, empezó una plaga de moscas. Habían un montón de huevos de moscas, y según mi mamá, y lo que un sacerdote le dijo, esa plaga era señal de brujería. Wow. Qué interesante, ¿verdad? Traumante. Sí, siento. O sea, no sé, cuando ella nos mandó la historia y yo la leí, yo le dije, uff, qué fuerte, porque vamos a ver, el mal existe, la brujería existe, todas esas cosas existen. Y ya cuando vos conoces como testimonios de personas que les ha pasado, es muy heavy, digamos. Al menos yo soy testigo de una presencia, digamos, que me llegó a afectar físicamente, de brujas, según lo que leí. En el siguiente podcast lo voy a contar. Ahí en incógnito. Sí, pero, o sea, todo este tipo de historias, no sé, te ponen como la piel de gallina, te dan como, no sé, como un escalofrío raro. Es que, bueno, sí, o sea, es que desde el punto donde, bueno, es una historia que no podemos saber si es 100% real, pero estamos escuchando a una seguidora decirlo. O sea, a nosotros, o al menos a mí, desde el punto donde ya ella dice que lo de los caballos, a mí me impacta, porque de hecho es algo que yo también he escuchado por boca de otra gente. Es como muy famoso saber eso. Exacto, de las tres. Exacto, y de ahí terminar, por ejemplo, con lo de la plaga, ya eso a mí me terminaría de confirmar. Pero, o sea, ya basándonos en los hechos, por ejemplo, a mí desde el punto donde a mí me dice mi hermana, es que vi acostada a alguien a la par tuya, yo creo que ya yo hasta me saldría de la casa. Porque vamos a ver, no es lo mismo que la parálisis del sueño, que yo he escuchado testimonios de gente que la parálisis del sueño es que no se puede mover y siente una presión en el pecho. No es eso, es alguien que te está viendo a vos con
con alguien a la par, o sea. Sí, porque, bueno, en este caso, ella que estaba dormida no se estaba dando cuenta de absolutamente nada. Exacto. A mí me ha dado la parálisis y no creo que sea lo mismo. Sí, no. La parálisis es un tema que tal vez hasta después podemos... Es muy interesante, tomar, sí, es horrible, es espantoso. Justamente dado. Sí. Sí, entonces siento que no es lo mismo, ¿no? Porque hay mucha gente que le pasa diferente, no sabemos cómo te habrá pasado, después lo veremos. Pero no es lo mismo en mi caso. Exacto. Y interesante también este tema de las plagas, porque siempre se ha dicho que las plagas son como un signo de ese tipo de actividad, ¿verdad? Sí, de hecho, casi siempre, y lo vemos en las películas también, cuando hay animales involucrados, es que generalmente cerca haya algo del mal. Mae, yo siempre me he preguntado, no sé si vos te lo has preguntado, y los seguidores conspirativos. Por ejemplo, estas películas como Actividad Paranormal y todas estas películas donde la gente llega como a una casa nueva, está embrujada, le empiezan a pasar cosas. Ma, yo siempre me he dicho, ma, ¿por qué no agarran las varas y se van? Ma? O sea, porque tienen que llegar a un extremo donde las cosas se ponen muy heavy. Yo siento, porque yo lo he pensado muchísimas veces, pero yo siento, pensándolo a lo tico y a lo charalero, como dice uno, es que ya pagué, ¿qué va a hacer? Sí, bueno, sí, puede tener sentido, sí. Yo sí respeto mucho a la gente así, porque yo creo que yo sí sería uno donde yo llego a una casa así, me importa si ya pagué, pero yo me voy. Pero como hay gente, o yo no sé si tal vez en el calor del momento, uno no sabe, porque a mí no me ha pasado, pero tal vez en el momento ya uno como que empieza a asimilarlo, empieza a aguantarlo, empieza a ver las diferencias, ver qué es lo que sigue después, cómo puedo solucionarlo, no sé. Sí, me imagino. Y hay gente, digamos, como decía yo, el mal existe. Yo conozco, me contaron mi mamá de una historia de una señora que era muy rara, era como envidiosa, le gustaba como el mal, me explico, ese tipo de señora que es como así, ¿verdad? Como rara. Y generalmente ese tipo de personas no quieren la felicidad de los demás. Resulta que, como que la señora fue a la casa de la amiga la invitó a tomar café, toda la cosa, todo normal. No sé qué pasó, pero la amiga como que la dejó unos segundos sola. Seguramente fue al baño, fue a la cocina a hacer algo, no sé. Cuando regresó, la encontró enterrando algo en el patio. ¿En la casa de ella? No, en la casa de la que no era de ella, pues. Okay. Es como que yo te invite a vos, a mi casa, yo me vaya y yo te vea enterrando algo en el patio de mi casa. No sé qué habrá pasado, pero como que sí, la señora empezó a tener como cosas raras que le empezaron a pasar físicamente, emocionalmente, familiarmente. Y o sea, qué loco también, porque uno tiene que tener mucho cuidado con quién mete a la casa, a quién lleva, a quién invita, porque o sea, ese tipo de brujerías y ese tipo de cosas, al menos yo he visto en historias de gente que se lo hacen, o sea, que vos te encontrás en el patio, no sé, ropa íntima de una persona, un rollo de pelo, generalmente, cosas, hasta tierra del cementerio y esas cosas. De hecho, eso es lo más común, siento yo, y siento que eso es como por el lado en el que más se van las brujas, porque generalmente la mayoría de las cosas las entierran y se basan, como decís vos, en esa parte de la salud. Porque lo que yo he escuchado también es eso, como que empiezan a robar poco a poco la salud o las energías o algo de una persona, hasta que llegan literalmente muchas veces hasta morir. Sí, no, podemos decir, o al menos yo puedo decir, que las brujas, la brujería existen y que el mal existe, y hay que tener mucho cuidado con quién uno se junta, con quién, a quién mete a la casa, a quién le cuenta su vida personal, que tanto te abrís. Hay que tener mucha... Sí, de hecho, yo tengo una historia también, pero tal vez la puedo contar cuando vos conté la suya, porque es con mi abuelo y relacionado con las brujas también. Wow, bueno, ahí la guardamos para el siguiente capítulo. Pasamos a la siguiente sección. Pasamos a la historia, ¿no? Perfecto. El caso de Johnny Gosch. Ok, Sebas, ahora sí entramos a la parte más emocionante del video y del podcast. Entramos a la historia, al núcleo al relleno del podcast, a la parte importante. Como lo vieron en la transición, hoy les vamos a contar la historia de un caso que se dio en Iowa, un caso específico de un niño que se llama Johnny Gosch. Esto se dio por allá del 82. Ajá, en la década de los 80s. Este es un niño que desapareció. Es uno de los misterios que para mí a día de hoy es uno de los más
intrigantes porque aún no tiene respuesta en realidad. Entonces, Sebas, ¿qué tal si entramos a la historia? Claro, bueno, yo creo que sí sería importante primero entrar en contexto, dar el contexto de cómo era Estados Unidos, específicamente Iowa, en la década de los 80s. Era muy normal ver niños trabajar, no por un sentido de explotación infantil, laboral, sino porque los padres querían que sus hijos aprendieran a administrar sus finanzas, aprendieran sobre economía, me explico, aprendieran a ahorrar. Correcto, sí, que aprendieran a... Es como una escuela, ¿no? Que trataban de darle en esos tiempos a los niños para que aprendieran a llevar sus finanzas, sus gastos. De hecho, dentro de la historia, Johnny Wash era un niño que ahorraba mucho. Y se ve en una parte porque una de sus primeras compras fue una motocicleta que él siempre quiso. Y así lo fue haciendo durante toda su vida. Nos adentramos ahora sí a empezar con la historia. Bueno, y también mencionar que era muy común que el trabajo para los niños fuera el de ser repartidor de periódicos, ¿verdad? Sí, de hecho es un dato importante porque así como lo vemos en las películas que generalmente se inspiran en esa época, es común ver a los niños, generalmente siempre gente joven, repartiendo los periódicos, ya sea en una bicicleta, a pie o en un carrito, como en este caso lo hace Johnny en la historia. Exacto, sí. Bueno, resulta que el 4 de septiembre era un día sábado, la década de los 80s, específicamente en el 82. Johnny tuvo una pequeña discusión con sus papás, típico adolescente puberto que quiere hacer todo solo, que no quiere que los papás lo acompañen, que piensa que se las sabe todas. Y él le dice que si pueden dejarlo ir solo, ¿verdad? Sí, porque de hecho perdón que me meta, es importante decirle a la gente que en esas épocas, como eran niños, obviamente no podían salir solos. Exacto. Realmente él tenía, o los niños que repartían periódicos tenían que repartirlos en horas de la madrugada. Correcto. ¿Por qué era esto? Básicamente porque los adultos o los clientes querían leer el periódico mientras desayunaban en la mañana. Entonces la repartición tenía que ser en horas de la madrugada, tipo 5 de la mañana. Sí, ya en primera hora tenían que estar los periódicos ahí. Exacto. El papá accede, el papá le dice, sí, está bien, no hay problema, vaya solo. Pero la mamá no, la mamá le dice que no quiere que salga solo. Entonces tienen una pequeña discusión. Al día siguiente, el domingo 5, él se va, no le avisa a los papás, se va a repartir periódicos. Y recibe empiezan a salir llamadas hacia la casa de ellos, hacia los papás, por parte de los vecinos, diciendo que ellos no han recibido el periódico, reclamando que por qué, que qué pasó. Y los papás obviamente se extrañan. Entonces el papá sale con su vehículo por el vecindario a buscarlo y encuentra un carrito de esos rojos con los que jalaban los periódicos, y a la perrita que siempre lo acompañaba a él, que era una salchicha, amarrada al carrito, y no estaba Johnny. Sí, correcto. Es ahí entonces donde inicia todo. Es ahí donde, bueno, ya después, como lo dijo Sebas, después de la discusión con el papá y él sale, tiempo después, llaman a los papás, el papá llega, y es ahí donde inician los misterios, porque, bueno, se dice que Johnny, al salir de su casa, varios repartidores lo vieron, o sea, se confirma que él sí estuvo trabajando esa noche o esa madrugada, sí repartió varios periódicos de hecho, pero hay un punto donde Johnny desaparece. Parte de, creo que si no fue un repartidor que lo vio a él, y aparte de verlo a él, vio un carro azul, un Ford, que en esa época, como me has mencionado, son comunes de ver. Que se acerca a Johnny a pedirle señales, como cuando uno se acerca a alguien a pedirle guías para llegar a un lugar o pistas. Johnny Wash obviamente accede, se las da y demás, y el carro se va. Lo extraño empieza cuando más adelante Johnny en esa misma calle se encuentra o se topa a otros dos repartidores de periódico, y el carro azul que anteriormente ya le había pedido a él estas pistas vuelve a acercarse extrañamente
y le vuelve a pedir otra vez señales para llegar a un lugar, que ya ahí está todavía más extraño. Obviamente Johnny, Gosh y los otros 2 repartidores se las dan y el carro se retira. Ahí empiezan las cosas raras, ¿verdad? Los papás se dan cuenta que él no está, llaman a la policía. Pensate que la policía vivía, o bueno, estaba a 10 cuadras de donde ellos vivían. Entonces es una distancia relativamente corta donde vos decís, mira, sí, pueden estar ahí en unos minutos. Sí, correcto. Resulta que ellos llegaron 45 minutos después del reporte. Entonces, desde ahí empiezan ya las incongruencias y las cosas feas del caso, ¿verdad? A nivel de las autoridades y su actuar. De hecho, más adelante vamos a ver y cómo la policía se empieza a relacionar con todo este tema, ¿cierto? Porque no es nada extraño que ellos actúen de esta manera y para su época. Exacto, sí. De hecho, bueno, sí, ahí empiezan ya las conjeturas. Recogen testimonios de diversos vecinos. Uno de ellos es un chico que estaba durmiendo y en la madrugada dice que se le despertó porque escuchó una puerta de un vehículo cerrarse como violentamente y el vehículo salir rapidísimo, ¿verdad? Es uno de los testimonios que ahí se dieron. Sí, exacto. De hecho, bueno, aparte de los vecinos, recopilando varios testimonios, porque no, bueno, este que menciona Mencebas no es uno de los únicos. Hay un testimonio de una señora que ya tiempo después, aproximadamente 6 meses, cuenta cómo un niño se le acercó a ella fuera de un supermercado, en el parqueo de hecho, corriendo se acercó diciéndole que él era Johnny Gosch. Extrañamente, después de ese suceso, 2 hombres grandes, corpulentos, se lo llevaron, como generalmente actúa alguien cuando literalmente rapta a una persona o cuando a alguien se le escapó una persona, y se van, se lo llevan. Obviamente después esta señora, ya después de todo el revuelo, cuando sucede lo de Johnny Gosch, generalmente supongo que en Iowa todo el mundo estaba enterado de este suceso. Tiempo después, a la puerta de los papás de Johnny Gosch aparece un billete que de hecho dice, y lo llegaron a marcar, soy Johnny Gosch y estoy vivo. Entonces ahí es donde empiezan ya las pistas y tal vez a darle forma a la historia, ¿verdad? Sí, y también empiezan las entrevistas a la mamá. Y aquí hay algo importante a mencionar, es que Noreen Gosch, la mamá de Johnny, tuvo un matrimonio anterior con un señor. Tuvieron 2 hijos y ella tuvo una vida muy difícil en el sentido de que un huracán pasó por donde ella vivía, la dejó inconsciente a sus 2 niños, pues eran unos bebés, perdieron la casa, el huracán se llevó la casa y 6 meses después el esposo muere de cáncer. Entonces desde allí ella ya tiene una serie de traumas, ella ya tiene una serie de sucesos que la hacen a ella actuar de cierta manera. ¿Por qué decimos esto? Porque en las entrevistas que a ella le hacían, ella se veía muy tranquila, se veía muy normal, tal vez no muy expresiva, y mucha gente la juzgó, tristemente la juzgó por eso, sin saber que ella había tenido una vida muy difícil, del por qué probablemente ella era así. Sí, claro, son cuestionamientos que, bueno, a la día de hoy todavía suceden con familias que pasan por situaciones similares. Y es que no es para nada raro. Alguien que ha pasado por traumas tan fuertes, yo creo que, aunque suene feo decirlo, una pérdida de un ser querido más, siempre va a doler, pero ya no está la necesidad de expresarlo a tal magnitud. Empezaron, bueno, en ese entonces no habían redes sociales, no había como tantos medios de difusión. Y lo más común era como que los anuncios, por ejemplo, de este tipo de gente perdida se dieran en las cajas de leche impresas. Entonces hay una caja de leche con la cara de él que dice missing, ahí como que está desaparecido, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, aparte de ese suceso, tiempo antes ya se había dado algo similar. Y con Johnny Gosch lo llegan a hacer, se vuelve de hecho hasta permanente después de todo el revuelo de Johnny Gosch. Es un dato muy curioso en realidad, porque para esas épocas
siempre hay maneras como de ingeniársela. Y aunque como vos decís ya no existían las redes sociales, no habían televisores y lo único que estaba tal vez era el periódico, pero aparte de eso empiezan a hacer lo de las cajas de leches, que está bastante curioso. Ajá. Tiempo después, de hecho, utilizando esta misma temática o esta misma manera de buscar respuestas, sucede la desaparición de otro niño en las mismas circunstancias que las de Johnny Gosch. Y es ahí donde empiezan también todavía más conjeturas y intrigaciones por parte de la policía, porque obviamente, bueno, después de esto empiezan a tomar más acciones, a buscar más, pero yo creo que ya es tarde, porque de hecho no llegan a ninguna respuesta, no solucionan nada, y es ahí donde empieza a actuar la mamá de Johnny Gosch. Sí, digamos que empezaron muchas cosas a ocurrir, a salir teorías, y aquí hay dos cosas importantes que la mamá de Johnny cuenta. Una es que hubo unos días antes un partido de béisbol del hermano de Johnny, y en el estadio, en medio del partido, Johnny no aparecía. Entonces el papá lo fue a buscar. Y lo encontró con un policía conversando. Le pareció raro al papá, después se lo llevó. Y otra vez en el mismo partido se volvió a perder Johnny, o se volvió a ir, digamos. Supongo que dijo que iba al baño, iba a algo así, o a comprar algo. Y lo volvió a encontrar el papá, hablando con el mismo policía, pero más escondido, como debajo de las graderías. Esto ahorita lo vamos a ver porque es tan importante. Y la otra cosa que ella menciona es que el día del rapto, el día que fue la desaparición de Johnny, ellos recibieron una llamada en la casa donde el papá de Johnny contestó, y las respuestas que él decía era como: sí, está bien, ok. Entonces ella le preguntó: ¿quién era? ¿Qué pasó? Y él dijo: no, un número equivocado. Pero si vos te pones a pensar, cuando vos te llaman de un número equivocado, lo normal es decir: no, está equivocado y listo, y cortar. Correcto. Entonces estas dos cosas hacen que la historia tome un giro hacia una serie de conspiraciones. Sí, de hecho, no es nada raro también que esté cerca del papá generalmente el contacto con personas de ese tipo. Una llamada muy misteriosa. De hecho, se dice que Johnny Gosch desapareció 15 minutos después de salir de la casa. Es algo totalmente rápido y extraño, en el que o ya estaba vigilada la casa, o como decís vos, tal vez después de esa llamada ya estaba todo hablado. Muy extraño también que ese día el papá no se levantara. Entonces hay muchas cosas que hay que unir. Exacto. También mencionar que en este pueblo el alcalde fue acusado por corrupción. Era súper corrupto, el gobierno de ese pueblo era muy corrupto, la policía era corrupta, ineficiente, y él renunció 6 meses después de este suceso. Bueno, mucho tiempo después, Noreen tuvo que ir al juzgado a declarar, y como vos sabes, en todo juzgado te ponen a declarar bajo juramentación. Correcto. A ella le preguntaron: ¿has vuelto a ver a Johnny? Y ella dijo que no. Pero como ella estaba jurando en decir la verdad, ella dijo: no, sí lo he visto. Y todo el mundo se quedó como: ¿qué? O sea, ¿qué está diciendo? Y ella contó que hubo una noche donde se apareció un hombre a la casa de ella, y ella dijo: ¿quién es? Y entonces el hombre dijo: mamá, soy Johnny. Ella lo dejó entrar, pero Johnny estaba muy nervioso. Ella cuenta que estaba muy nervioso, con mucho miedo. Obviamente ya estaba grande. Y ella le dijo: mamá, fui víctima de una red de trata de menores. No te puedo decir mucha información, estoy bajo amenaza. Si te preguntan si me viste, di siempre que no. Entonces esa ocasión ella la contó en un testimonio. Esa fue la última vez que se supo de Johnny, esa fue la última vez. Y a raíz de eso ella escribió un libro que se llama ¿Por qué Johnny no puede volver a casa? Sí, de hecho, confabulado o relacionado con esto de la mamá y con el juicio, tal vez me ayudas con el dato, no sé si fue en el mismo juicio o un juicio después, en el que se enjuicia a Bonacci. A Paul Bonacci. Esta persona fue parte de la red
a la que fue sometido Johnny Gosch. Y lo más impactante de este tema es porque tal vez ustedes se preguntarán, o nosotros, ¿por qué Johnny Gosch, a pesar de que llegó donde la mamá, no se quiso o no se pudo quedar? Y lo que dice Bonacci es que, bueno, aparte de que esta red rapta a los niños para formar parte de esta trata de menores, los hacen parte, los meten, por decirlo así, a una escuela donde ellos al crecer forman parte de la red y ya no son los involucrados o en este caso los afectados, sino ahora son ellos los que buscan a los niños, se contactan con ellos. De hecho, en este caso Bonacci, correcto, Bonacci testifica que él fue uno de los que formó parte del día del rapto de Johnny Gosch. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que bueno, Bonacci, a pesar de estar bajo juramento, él tenía problemas de Sí, tenía personalidad múltiple. Eso, exacto, personalidades múltiples. Pero obviamente esto a la policía al notarlo no va a tener un testimonio muy creíble para ellos, o tal vez ni lo van a tomar en cuenta. Lo que pasa es que al Bonacci dar todas las testificaciones de parte de él coincide totalmente con los comentarios que dieron los vecinos. Por ejemplo, la parte en donde salió el carro rápido y se cerró la puerta fuerte, el lugar y el cómo se dieron los hechos. Bonacci, que tal vez no había tenido ninguna relación con ninguna de estas personas, lo dio exacta y exclusivamente como sucedió ese día. Sí. Y bueno, como todo de lo malo se puede sacar lo bueno, tristemente a veces tienen que pasar estas cosas para que la sociedad aprenda, el sistema cambie. Y a raíz de esto, Noreen hizo una fundación de Johnny Gosch para tratar todos estos temas, ¿verdad? A nivel de educación de los padres, de velar y cuidar siempre por sus hijos. Y también se creó una ley que permitía que ya no debía pasar tanto tiempo a nivel de reporte al policial para que la policía actuara después de un suceso. Entonces, tristemente, estas cosas tienen que pasar, pero de lo malo siempre hay que sacar lo bueno, ¿verdad? Correcto. Sí, porque bueno, a día de hoy, probablemente el peso de lo que hizo Noreen ese día es lo que hoy en día se mantiene. A pesar de que hay países o tal vez distritos, ciudades, no sé cómo se puede llamar, que aún mantengan este régimen, ya casi que el resto del mundo lo mantiene exactamente a que al instante se actúa. Y son cosas que tal vez, como decís vos, tienen que pasar algo como lo de Johnny Gosch para que puedan repercutir en estas situaciones. Sí, es una historia realmente rara, trágica, por todo lado, ¿verdad? No sé vos qué pensás, cuál es tu teoría, qué pensás que ocurrió realmente por debajo de todo esto. Jay, tal vez, tristemente, y aunque es fuerte decirlo, porque obviamente el haber involucrados personajes de peso tan grande como lo es la policía, la política, pero tristemente hoy en día se da mucho, y yo creo que mi opinión es esa, que como se ve en la historia, como apunta todo, los altos cargos siempre son personas de mucho peso, personas que desde muy arriba pueden literalmente manipular a cualquier persona, y se dio con el caso con este alcalde que tal vez renuncia poco tiempo después de suceder lo de Johnny Gosch. Entonces mi opinión es esa, yo creo que puede que Johnny Gosch hoy esté vivo, porque no se sabe, la mamá aún vive, ¿verdad? Me has dicho vos. Entonces es mantener como una línea entre tipos de problemas como estos que se pueden dar, y uno nunca puede estar anuente. Claro, bueno, la trata de personas y de menores no es algo nuevo, es algo que se viene dando de muy atrás, ¿verdad? Al menos yo creo que hay una relación, no sé si decir directa o indirecta, entre el papá, el policía con el que él estuvo hablando en el estadio, ¿verdad, Johnny? Y por supuesto que las autoridades corruptas, ¿verdad? Puede ser que cuando hay una red de trata es gigante, digamos, es muchas personas. Correcto. Entonces,
creo que por ahí hay muchos involucrados que tristemente pudieron participar en esta situación de Johnny. Yo creo que realmente lo que tenemos que tomar de esto como aprendizaje, bueno, la sociedad aprendió y creó una ley para la respuesta rápida, pero nosotros, digamos, nuestra parte, creo que es como el hecho de velar por los hijos, de no ser tan confiados, ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, bueno, tomemos en cuenta, Sebas, que estamos hablando de los 80. Sí. O sea, una época donde tal vez uno podía salir con absolutamente tranquilidad a la esquina de la casa y nada iba a suceder. Casos como estos, que de hecho precisamente por eso se mantenía esta acción de la policía de 48 horas, porque era algo muy inusual de que sucediera. Hoy en día, que literalmente esto se ve a diario en las noticias, es cuando hay más cuidado que tener. Claro, exacto. Y bueno, ese es el caso que teníamos para hoy, Juanjo. Esperamos que les haya gustado a los conspiraticos. Podemos sacar aprendizaje de ella. Y nos gustaría invitar a todos que nos sigan en las redes sociales, que le den like a este video, que se suscriban. Y principalmente también que nos manden sus historias de terror, de paranormal que les haya pasado, para que así puedan ser parte de Conspiraticos, ¿verdad? Que recuerden que este es su espacio, es un espacio de hecho principalmente pensado para que ustedes compartan con nosotros, y así como nosotros entre nosotros compartimos esas historias porque las disfrutamos, ustedes compartan con nosotros y se sientan parte del podcast compartiéndonos esas historias y nosotros dárselas a todavía esas personas que nos escuchan. Exacto. Estamos, Juanjo. Estamos, Sebas. Nos vemos la próxima semana. Gracias.